Aparecen nuevos antecedentes en la investigación por el triple homicidio de La Reina, donde fueron asesinados el camarógrafo Eduardo Cruzcoque y sus hijos gemelos de 17 años. El equipo de reportajes de Chilevisión Noticias accedió en exclusiva a los documentos y cálculos patrimoniales que revelan por primera vez cómo se componía la millonaria herencia de la familia Cruzcoque. Claro, y ahí también se revela cómo esa distribución, valorada en más de 1.000 millones de pesos, se convirtió, según los investigadores, en la pieza clave de este crimen. El siguiente reportaje es de Daniela Pieratini. Estos son los documentos que por primera vez permiten reconstruir la dimensión patrimonial detrás del triple homicidio que remeció a La Reina. Escrituras, avalúos y registros internos a los que accedió el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias revelan cómo se configuró la sociedad del clan Cruzcoque-Hapke y por qué esa estructura patrimonial aparece hoy, según la investigación, como un elemento clave en el móvil del crimen. Todos los inmuebles, o sea, todos los bienes de la familia Cruzcoque estaban en esta sociedad, ¿ya? Originalmente Eduardo no participaba de la sociedad, pero a medida que fueron falleciendo los padres, él adquirió el porcentaje que le corresponde en calidad de heredero. En esta investigación exclusiva revelaremos las cifras, los aportes y la distribución de una sociedad inmobiliaria avaluada en más de 1.000 millones de pesos. Un testamento y una herencia de por medio que, según los antecedentes del Ministerio Público, habrían alterado el equilibrio entre los hermanos Cruzcoque y se habría convertido en el principal desencadenante de una planificación que terminó con el asesinato del camarógrafo Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos gemelos de 17 años. Según los registros del Servicio de Impuestos Internos, la sociedad inmobiliaria e inversiones Cruzcoque-Hapke Limitada es dueña de 3 inmuebles, cuyo valor comercial conjunto bordea los 1.091 millones de pesos. Se trata de 2 departamentos en el centro de Santiago, uno en General Bulnes, tasado en 1.700 UF, equivalente a unos 68 millones de pesos. Otro en calle Portugal, valorizado en 104 millones, y un terreno en La Cañada, en la comuna de La Reina, con un avalúo comercial de 919 millones de pesos. Este último, el domicilio donde ocurrieron los hechos. Buenas tardes. Soy Iván Galde, él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños. ¿De pistola? Hay una pistola. Hay una pistola ahí. Reitero, el personal que se está trasladando próximamente a La Cañada, cámara encendida en todo momento, chaleco antibalas, casco colectivo obligatorio. ¿Y fue por impacto balístico igual? ¿Ellos? O sea, yo no he escuchado, bueno, no tengo idea. No, fallecidos, 3 fallecidos y 2 Delta. Quien recibe a carabineros en el terreno de La Reina es Jorge Ugalde Parragués, cuñado de Eduardo Cruzcoque y actualmente el único detenido en el marco de la investigación por el triple homicidio. Según su defensa, Ugalde mantiene su inocencia y ha negado cualquier participación en los hechos. Jorge, ¿por qué detuvieron? ¿Tienes tú alguna implicación respecto al homicidio? Respecto a eso, de la participación de don Jorge Iván, nos ha dicho en forma reiterada que él es inocente, que no tuvo participación. Pero hasta antes de su detención, las cifras de la sociedad familiar eran parte de un patrimonio consolidado. Ahora se han convertido en una pieza clave para entender el posible origen de un crimen en el que los investigadores apuntan a que la disputa por esos bienes habría sido el móvil económico detrás de una tragedia que estremeció al país. Existe el interés de quedarse con la mayor participación social, digamos, entre Trinidad y Jorge Ugalde, digamos. O sea, Jorge Ugalde quería que él y su señora tuvieran una mayoría societaria. De acuerdo con los documentos a los que accedió en exclusiva el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias, la sociedad fue constituida en 2014 por el matrimonio integrado por Eduardo Cruzcoque Madrid y Gerta Hapke Tiem, junto a su hija Trinidad Cruzcoque y su esposo Jorge Ugalde Parragués, quedando establecida con la siguiente composición y porcentajes de participación. En este reportaje, cada detalle de la escritura fue analizado junto a una abogada especializada en derecho sucesorio y societario, con el fin de comprender el alcance legal de la estructura y sus implicancias patrimoniales.
tú tienes una familia que tiene en el fondo bienes y esos bienes en el fondo quiere arrendarlo o explotar la parte, digamos, inmobiliaria o de bienes raíces de alguna forma, tú en el fondo te juntas con los socios o con tus familiares y constituyes una sociedad de responsabilidad limitada para la explotación en el fondo de ese giro inmobiliario. Durante años, la inmobiliaria operó sin sobresaltos con el propósito de administrar los inmuebles familiares y obtener rentas de arriendo. Pero todo habría cambiado con la muerte de Eduardo Cruzcoque en Madrid en 2017, accionista mayoritario de la sociedad y padre de los hermanos Cruzcoque. Cuando uno de los socios fallece se pueden dar dos circunstancias. En el fondo se podría pactar, ¿no es cierto?, de que falleciendo alguno de los socios, dicha sociedad continúe con los herederos del socio fallecido, y también se podría dar la situación de que se pactara de que en el fondo la sociedad termina. Según consta en la escritura, la sociedad se mantuvo activa tras la muerte del socio y se abrió la posesión efectiva. El porcentaje del fallecido se repartió entre su esposa y su hija Trinidad, ambas ya socias, y por primera vez el camarógrafo asesinado ingresa como heredero, quedando con un 20,9% de participación, equivalente a unos 228 millones de pesos, según la valorización estimada. Originalmente Eduardo no participaba de la sociedad, pero a medida que fueron falleciendo los padres, él adquirió el porcentaje que le corresponde en calidad de heredero. 3 años después, en 2022, fallece Gerta Hapke y su herencia se redistribuye. Los únicos herederos fueron sus 2 hijos, quienes recibieron cada uno la mitad de la participación de su madre. Así los socios quedaron con los siguientes porcentajes. Trinidad Cruzcoque, con cerca del 51%, equivalente a aproximadamente 557 millones de pesos. Su hermano Eduardo, con un 44%, unos 480 millones, y Jorge Ugalde, su cuñado, con un 4,8%, cerca de 52 millones de pesos. Y aquí un antecedente clave en la investigación. Tras recibir esta herencia, Eduardo Cruzcoque redactó un testamento para otorgarle a su hermana Trinidad, hoy imputada en la causa, el control total de sus bienes, mientras sus 2 hijos fueran menores de edad. Según los documentos de la investigación a los que el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias tuvo acceso, comienzan a aparecer las tensiones familiares. Tras la muerte de los socios, en la escritura solo se ingresaron anotaciones marginales registrando los fallecimientos y las posesiones efectivas, pero nunca se actualizaron los nuevos porcentajes que por herencia había recibido Eduardo Cruzcoque como nuevo socio. No, esa liquidación, en este caso puntual, esta liquidación parcial de comunidad hereditaria y adjudicación no estaba hecha, ni cuando falleció el padre de Eduardo, ni cuando falleció la madre de Eduardo. Estaba solamente, según lo que se revisó, las notas marginales de las posesiones efectivas que se habían efectuado respecto de cada uno. En marzo de 2024, Eduardo Cruzcoque habría iniciado acciones para revocar del testamento el poder que le había otorgado a su hermana. Al mismo tiempo, comenzó a exigir que la sociedad se reordenara mediante escritura para incorporarse formalmente como socio, pero el proceso nunca se concretó, pese a que incluso se redactó un borrador que nunca llegó a inscribirse. Eduardo manifiesta su intención de revocar el testamento que tenía en el año 2024. Eduardo, con la finalidad de proteger a sus hijos, dejarlos asegurados, es que él empieza a realizar actos y a exigir que se ordenen las cuentas sociales. Entonces nosotros creemos que esta presión que ejercía Eduardo en este minuto para garantizar la seguridad económica de su hijo puede ser un motivo plausible, o más allá que plausible, para que se cometiera este delito. Mientras Eduardo Cruzcoque exigía que se reconocieran sus derechos como socio, la relación familiar se habría tensionado al punto de generar preocupación. Así lo declaró ante la PDI la madre de los adolescentes asesinados, ex esposa del camarógrafo, quien recordó un episodio ocurrido en noviembre de 2024, cuando Eduardo fue hospitalizado por un cuadro de intoxicación tras consumir unos helados que, según ella, habían sido un regalo de Jorge Ugalde y su esposa. Eduardo me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor ven a ayudarme.
Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. Eduardo me contó que en la tarde había llegado Jorge Ugalde con un postre y un helado con frutillas y chubis, diciéndole que Trinidad le había mandado eso para que comieran. Mis hijos señalaron que no quisieron comerla porque tenía un sabor raro y malo como a remedio. El abogado defensor de Jorge Ugalde y Trinidad Cruzcoque, en tanto, ha pedido que la investigación no se limite al matrimonio, sino que también se amplíe hacia otras personas con posible interés patrimonial. Acá se dice que era un problema de herencia, pero en caso de fallecimiento del ex marido y los hijos, ellos tienen una heredera que es la mamá de los niños. Entonces acá se apunta en una sola dirección, que es la de la hermana, pero también hay otro heredero que es la ex mujer, ¿no es cierto?, en cuanto madre de los hijos en común, que también debería ser investigado bajo esa misma premisa. Pero lo cierto es que los informes del Laboratorio de Criminalística de la PDI establecieron que el arma encontrada junto al cuerpo de Eduardo Cruzcoque no era letal, sino una pistola de juguete. A ello se sumó el peritaje del Servicio Médico Legal, que determinó que las heridas del camarógrafo no eran autoinfligidas, sino producto de la acción de terceros. Días más tarde, el análisis de cámaras de seguridad permitió confirmar que esa misma pistola había sido comprada por Jorge Ugalde, el cuñado de la víctima, quien para ese momento ya acumulaba contradicciones en su declaración ante los investigadores. Pero los tiempos a partir de las cámaras de seguridad no calzaban con lo que él había relatado. Luego, el material genético levantado en el sitio del suceso, particularmente sangre allá en la máscara que había comprado el imputado y que estaba al interior de su habitación, fueron unos elementos que nos llevaron a solicitar la orden de detención. Según la tesis de los investigadores, Jorge Ugalde habría ejecutado el crimen movido por el interés económico de quedarse con la parte de su cuñado, equivalente, según los cálculos societarios, a más de 480 millones de pesos. Pero además, el Ministerio Público le imputa la planificación del homicidio con un objetivo aún más profundo: alterar el orden sucesorio de la herencia familiar. La línea sucesoria por dónde va a ir va a ser determinante la hora de la muerte. Si no se lograse determinar la hora de la muerte, se tendría que aplicar la regla de los comurientes, que va a decir que ninguno heredó a nadie, y en ese caso sí pasaría a los derechos hereditarios de la hermana. Eventualmente, si es que la hermana se estableciera que tiene alguna participación o responsabilidad en el fondo en este triple homicidio, ella le afectaría una causal de indignidad para suceder. Por esta misma razón, los investigadores sostienen que la escena del crimen habría sido montada con la intención de simular un parricidio seguido de suicidio, de modo de asegurar la sucesión a favor de la rama familiar de Trinidad. En esa línea, las primeras declaraciones de Jorge Ugalde, según los antecedentes, habrían buscado reforzar esa versión al insinuar que Eduardo atravesaba un cuadro depresivo. Quizás podría haber padecido depresión. Lo anterior debido a que su comportamiento era evidente en cuanto a los problemas económicos que tenía y los problemas asociados a la salud de los niños, demostrando actitudes desesperanzadas, depresivas y de angustia. Además, hace una semana fue el aniversario de la muerte de la mamá, momento en el cual Eduardo se vio muy afectado por esta situación. El abogado defensor descarta por completo la participación de Ugalde en el crimen y por eso ha puesto a disposición del Ministerio Público el levantamiento del secreto bancario del imputado. Un crimen que, si fue por dinero, terminó siendo en vano. Uno de los antecedentes más relevantes confirmados por los peritajes del Servicio Médico Legal es el orden en que murieron las víctimas. Se estableció que Eduardo Cruzcoque falleció primero y aproximadamente 30 minutos después los dos adolescentes. Esta secuencia no solo tendrá implicancias criminalísticas, sino también patrimoniales. Si Eduardo falleció primero y sus hijos gemelos después, sus hijos gemelos heredan a su padre. Y por lo tanto, habiendo fallecido los gemelos, quienes son el pariente más próximo, hoy día vivo, sería su madre. Con la investigación aún en desarrollo, los peritajes financieros y societarios se han transformado en elementos centrales para comprender el trasfondo y la principal hipótesis del Ministerio Público en el caso. Ahora cada documento, balance y escritura serán piezas claves para reconstruir cómo una posible disputa patrimonial pudo haber derivado en uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años.